¿Amén? No están acostumbrados, ¿no? Démosle un fuerte aplauso nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a... Quédate, por favor, pueden tomarse asiento. Me ha tocado nuevamente venir a entregar palabra de Dios, así que prepárense. Hoy día vengo en paz, son de paz. Estoy un poquito entumido, así que no quiero sacar el abrigo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10 y versículo 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Paréntesis, el pastor andaba de viaje, pero viene en camino. Tuvo que hacer un viaje de flash. Fue a Santiago, juntarse con César, tuvo ahí reuniones ayer y vuelve pronto. Yo ya pensaba cuando me dijo que viajaba el viernes, ya el pastor va a andar en esta. Así va a andar, quizás frecuentemente ya va a andar saliendo o en la semana o los fin de semana a otros lados. Nos contaba, lo había dicho públicamente en los cultos, que tiene invitaciones para ir a Francia por un mes, o sea, más de creo que un mes y poco más. Esta vez con su esposa, que no ande solo, que no le pase, no se lo rapte. Eh, y entonces tampoco, yo creo que el tiempo que va a estar acá el pastor cada vez va a ser un poquito menos. Y así también lo estamos viendo con otros hermanos. O sea, José y Patti tienen que viajar por su trabajo a otros lugares y a veces no pueden estar acá. Y así quizás muchos de nosotros, donde Dios nos lleve, va a tener que haber vamos a tener que dejar un tiempo de lado la iglesia. Amén. Oigas. Y entonces hay que empezar a despertarse. O sea, no es la predica de esto, pero les digo, o sea, tienen que empezar a levantarse ustedes, iglesia. Y porque quizás muchos de los que están acá van a empezar a tener tiempos en otros lugares. Y no puede la iglesia quedarse sin líderes, porque si no, no va a haber un orden, no va a haber, ¿cómo se...? No van a funcionar las cosas. Entonces, de ahí tienen esto, o sea, muchos de los que están acá tienen un potencial para ser líder o para tomar una responsabilidad en la iglesia. Porque quizás hay muchos de los que ya están siendo líderes, están siendo enviados a otros lados, a conquistar otras cosas. Y tiene que haber una secuencia, tiene que haber un proceso. Así como el pastor tuvo mucho tiempo acá en Chile, pero ahora llegó su tiempo. Tiene que empezar ahora a ir a otro nivel. Y ese nivel significa ir a las naciones. Tiene que ir a Colombia, tiene quizá ir a España, a Francia, Estados Unidos. Yo creo que también es un lugar que tendrá que ir en su momento. Pero así también nosotros, o sea, si vemos que el pastor está avanzando, tenemos que ir todos también a la par. Amén. Ese era un paréntesis. ¿Ya? Encontraron todo el texto, ¿no es cierto? Marcos 10, capítulo 17, ¿cierto? Vamos a hablar una historia, esta no es una parábola, sino que es una historia que está relatada acá. Y dice así, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El 18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes,
honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El 21 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. ¿Y qué dice? Punto y coma, dice, y ven, coma, sígueme, tomando tu cruz. Y el 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se puso, ¿qué dice? Triste. ¿Y por qué? Dice, porque tenía muchas posesiones. Y el versículo 23 dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te quiero pedir humildemente que puedas dar luz, Señor, a nuestra mente, entendimiento, Señor, para poder comprender esta palabra y no se cause confusión ni nada, Padre Celestial. Tu palabra es una, verdadera, es fiel, Padre Celestial, y con ella no trae amargura, sino que exhorta, consuela y edifica, Padre Celestial. Bendecimos a cada uno de los que están acá, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, a la distancia quizás a los que están enfermos en este día, a los que se quedaron con sus esposas en casa, Padre Celestial, a los que andan quizás haciendo alguna otra cosa, Padre Celestial, los bendecimos, Padre amado. Y pedimos que tu presencia y tu bendición nos acompañe en este día, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un paréntesis, ¿cómo lo pasaron ayer? Bien, ¿cierto? 5 kilos de palta. A nadie creo, bueno, espero que nadie haya tenido problemas en su hogar, ¿cierto? ¿Alguien le pasó más o menos mal? No, gracias a Dios, todo pasó bien. Gracias a Dios. Yo ayer tuve que, la Joana, mi esposa, está enferma, está un poco resfriada y ayer igual por el tema de la emergencia, ustedes saben, y la llamó a su jefe y tuvimos que ir a Talcahuano, a los cerros. Estuvimos toda la tarde allá y ay, era impresionante la fuerza del viento allá. O sea, si acá, yo estaba aquí en mi casa, ustedes me conocen, un par de más cuadras más abajo, ya era un viento fuerte. Y allá en los cerros de Talcahuano era impresionante, o sea, había media agua, los techos volaban, o sea, las latas del techo volando. Y había un par de personas en los refugios, entonces tuvimos que estar ahí, la llora entre resfriada y yo, tiene que ir a la casa por la compañía, ¿no? Quedarme solo ahí. Y, pero, ya, no dije nada, ¿vio? No estaba el ambiente. Y, y me costó mucho, ayer igual llegué muy cansado, estuvimos todos, como la llamaron, como 11, 12, nos arreglamos y nos coordinamos para que nos vinieran a buscar. Fuimos a Talcahuano y ni siquiera almorzamos, llegamos tarde, yo ya me dolía la cabeza del hambre, así que comí y después estaba tan cansado que necesitaba concentrarme para hacer la predicación, pero no podía, estaba todavía como con muchas cosas en la cabeza. Y Dios colocó ya como ya, yo creo que no sé si fue revelación de Dios y ya está, el último del sueño, ya como que empecé a acordarme esta palabra y empecé a tomarla, a leerla, a meditarla. Y hay unas cosas bien ciertas de esto, aunque nosotros hemos leído mucho este texto, pero hay algo que quizás nunca está de más recordarlo. Amén. Nosotros somos una iglesia llamada las riquezas. Pero Jesús dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Suena como contradictorio. Y no sé por qué Dios siempre me da palabras así, ¿no? Contradictorias. Somos una iglesia llamada con una visión especial, ¿cierto? O sea, toda la iglesia de Dios tiene una misión, ¿ya? La iglesia de Dios, la iglesia universal de Dios, tiene una misión, que es, de alguna forma, ser el representante del reino de Dios aquí en la tierra. Y nosotros que somos parte de esa iglesia, somos la iglesia también. O sea, hay una iglesia que es como decirlo, una estructura, algo, un organismo. Pero también nosotros, cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, hemos sido parte de la familia de Dios y Dios nos llama que somos templo de Dios, somos una iglesia, ¿cierto? Pero la iglesia como organismo, su función, va a ser lo más general, es ser el representante del reino de Dios aquí en la tierra. Lo que quizás antiguamente el pueblo de Israel
Dios tenía el plan de que ser un pueblo escogido por Dios para llevar, dice, las buenas nuevas a las otras naciones, ¿cierto? Y nosotros tenemos un diseño específico de Dios, ¿ya? Dentro de lo general hay uno específico para nuestra casa, que es el tema de las riquezas, pero no en el sentido de que todos van a ser ricos, sino que en esta iglesia se va a potenciar esa área y Dios va a bendecirla con riquezas. No voy a usar el término solamente en dinero, sino que en riquezas, ¿ya? Y con esas riquezas vamos a cumplir el diseño que Dios hizo para esta iglesia. Dios nos hizo con un diseño que tiene que funcionar con las riquezas. Si Dios no hubiera dado otro diseño como iglesia, quizás no necesitaríamos quizás la riqueza para cumplir ese propósito. ¿Me entienden? Pero el propósito, el diseño específico para esta casa está ligado con la riqueza. Lo que hemos leído el libro, o lo que hemos visto ese día en el video de las predicaciones del doctor Mike, o sea, el dinero, una de las cosas que aprendí era, el dinero no me sigue. El dinero está donde yo tengo que estar. O sea, si yo tengo una asignación a un lugar, yo tengo que llegar ahí y el dinero va a estar ahí. El favor va a estar ahí. ¿Ya? Lo mismo con nosotros, como iglesia tenemos que estar en el favor de Dios en ese lugar, porque ahí están los recursos. ¿Ya? Y los recursos son para cumplir el diseño que Dios tiene con nosotros. Amén. Entonces, Dios me inquietó, volviendo a la palabra, con esta historia, porque a diferencia de, no es una parábola, este fue un suceso que pasó. ¿Ya? Dice, al salir él para seguir su camino, Jesús está hablando, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno. Aquí hay una persona, un hombre. Jesús va en dirección, todo este proceso, él tiene que regresar a Jerusalén para que se cumpla la palabra de que él tiene que ser sacrificado. Entonces, él está en otro lugar, no que voy a mencionar, como ir tanto en el contexto, pero Jesús va camino a Jerusalén y de esas como estadías que él va haciendo, aparece un hombre y le dice acá, ahí, esta parábola está en 3 evangelios. Está en Marcos, está en Mateo y en Lucas. En Juan no está. ¿Por qué quise elegir esta? Casi lo mismo, ¿eh? Pero en Marcos da una visión más personal de Jesús. Y le vamos a ver por qué. Dice, y da más detalles, porque dice que este hombre vino, dice, corriendo, ¿ya? E hincando la rodilla delante de él. O sea, una persona va apresurada y llega y se arrodilla ante Jesús. Tan cerrado así que no me voy a arrodillar. No me pidan que me arrodille. Se arrodilla y le pregunta algo. Él va, se arrodilla a Jesús y le pregunta algo. Le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hasta acá nosotros no entendemos, a no ser que uno lee el título, pero si no tiene ninguna información, uno pareciera que no entiende que esta persona es rica, ¿cierto? Si solamente me quedo ahí en ese versículo, no me da mucha información. ¿Qué condición social tenía este hombre y cómo? Pero acá este hombre va con esa intención, ese respeto, ¿ya? Y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando yo voy a Jesús, quizás en un único momento, o sea, algo que pasó el pastor, tuvo quizás un par de minutos con Cachluna o con el ingeniero, él le iba a hacer la pregunta más importante para él, obviamente, ¿cierto? Entonces, este hombre también, en su momento, llegó a Jesús y le fue con la pregunta más importante para él. En ese momento. No le quiso preguntar por el tiempo, no le quiso... No, o sea, él lo que le angustiaba en su corazón, eso le fue a preguntar al maestro. ¿Ya? Y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el 18 dice, Jesús le dijo, ¿se acuerdan? Bueno, los que hemos visto el video que dice que a Jesús le gustan las preguntas y que Jesús responde con preguntas. ¿Cómo respondió Jesús? Con una pregunta. ¿Por qué me llamas bueno?
Y yo cuando uno lee, a veces cuando uno este versículo no te da muchas cosas, hay que leer como las respuestas de las cosas están como al revés. Dios nos da la revelación al principio, es como que leer todo y entender para entender al principio. Es una cosa extraña, pero es como leer para recién llegar a entender lo primero. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Yo me hacía la pregunta, bueno, ¿por qué le dijo bueno? Y la respuesta viene, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué hace este hincapié? Y este versículo lo repite en los 3 episodios que están en los 3 evangelios. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Yo dije, pero si Jesús era bueno, ¿no? Jesús era el Hijo de Dios, había divinidad en él. Entonces, analizando el texto, cuando este hombre va y le dice maestro, él no está viendo a Jesús como el Salvador, él no está viendo a Jesús como el Mesías prometido, él lo está viendo como un hombre. Y un hombre como un maestro que tenía sabiduría. Otra gente, otras mujeres quizá en el Nuevo Testamento, cambian como lo llaman, así, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero acá este hombre viene, reconoce la autoridad, ¿cierto? Se arrodilla, pero por lo que dice Jesús, él lo está viendo como un hombre nomás. Así como muchos de la gente que nosotros conocemos piensa que Jesús fue un hombre bueno, ¿cierto? Hizo cosas buenas y cosas así, pero eso, no hay más que eso. Pero acá Jesús le dice, así como él le pregunta, él le responde, sí, pero no hay nadie bueno, sino solo uno, Dios. O sea, él le está diciendo, sí, no hay ningún hombre bueno, solo Dios. Yo digo, ¿por qué le hace esa aclaración? Porque también nosotros vemos en Romanos 3:10 que dice, no hay justo, ni uno solo. Dice que no hay quien busque a Dios, sea entendido y busque a Dios. O sea, así como este hombre fue y buscó a Dios, a Jesús, pero como un hombre que era maestro, o sea, era intérprete de la palabra y él le quería consultar, y así Jesús le dijo, pero primero le dijo, no me llames bueno a mí, porque solo bueno hay uno, que es Dios. ¿Ya? Y le dice, los mandamientos, ¿sabes? En otros versículos le dice otra frase, pero aquí es lo que quiero entrar. En ese tiempo el israelita, el judío, no conocía la gracia. Cuando hablo de gracia, la mayoría me entiende, ¿cierto? La gracia de Dios. Ellos se regían por una ley, ¿cierto? Una ley que los regía. Esa ley fue entregada a Moisés y esa ley, si la obedecían, Dios lo iba a cuidar, bendecir, todo lo que nosotros hemos aprendido en Deuteronomio capítulo 28, Levítico 26. Entonces, este hombre, aún sabiendo lo que tenía que hacer, se genera una inquietud en él. Porque si nosotros, dice Jesús, los mandamientos, tú sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y, y él dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, si él ha guardado, porque sabía que tenía que guardar los mandamientos, ¿por qué aún así él entendía dentro de su corazón que le faltaba algo? Si él sabía que los judíos tenían que guardar la ley para vivir. Yo me hago la pregunta, si este hombre sabía y había guardado los mandamientos, ¿por qué aún así no tenía confianza dentro de su corazón de que todavía no había heredado la vida eterna? No sé si me logran captar la idea. Un judío que según él había guardado todo lo que la ley le demandaba a él, ¿por qué sentía inseguridad de todavía no tener la vida eterna? Es como si yo, como ahora cristiano, digo haber aceptado a Cristo,
o mi único Señor y Salvador personal, pero todavía hay una duda en mi corazón de que no tengo la vida eterna. ¿Me entienden? Ese israelita, ese judío no podía decir eso porque Jesús había llegado recién. Todavía no había muerto, entonces todavía no se había comenzado el periodo de la gracia de Dios. Todavía seguían viviendo bajo la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo si este hombre sabía que tenía que haber guardado y los guardó todos estos mandamientos? Y otra cosa que es importante para que me entiendan, ¿por qué Jesús no les dice los primeros mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Guardarás el día de reposo. Y acá Jesús le empieza a hablar de los mandamientos que están relacionados con la gente, con las personas. Cuando Jesús le pregunta a un intérprete de la ley, le dice, ¿cuáles son los mandamientos más grandes? ¿Cuál fue el que le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro de los 10 mandamientos, si no me acuerdo, los 4 primeros están relacionados con Dios y los 6 siguientes están relacionados con la gente. O sea, 4 mandamientos, los 4 primeros están relacionados cómo es mi actitud hacia Dios y los 6 siguientes están relacionados mi actitud frente a mi prójimo. Entonces yo también me decía, ¿por qué Jesús no le dice la actitud que él tiene que tener con Dios? ¿Y por qué no le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Por qué no le hace otras consultas? Y solamente le menciona, le hace un resumen y le dice cuáles son los mandamientos que debes guardar. Le dice, no adulteres, no mates, las que están relacionados con la gente. Y este hombre, según su condición, le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Y eso es lo que quiero apelar hoy día. Dice, Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Cuando una persona tiene esta inquietud en su corazón de que algo le falta, ¿qué tiene que hacer él? Yo como cristiano ahora digo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo no tengo que hacer nada para heredar la vida eterna. Porque la salvación no es por lo que yo hago, sino que es por el regalo que Dios me da a mí. Entonces, se dan cuenta, este hombre le dijo, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Y la vida eterna no se gana con obras, ni con lo que yo hago, sino que se hace por netamente aceptar a Jesús en tu corazón y seguirlo, nada más. Eso genera en ti que tú entres al reino de Dios y recibas la gracia de Dios. Y tengas como fruto de eso, dice, la vida eterna. Pero no hay ni una obra que uno como hombre humano tenga que hacer para ganarse la vida eterna. ¿Entienden? Entonces, pero Jesús dice, si no hay que hacer una obra, ¿por qué Jesús le dice que le vio y le dijo una cosa te falta? Pero si no hay que hacer obra, ¿pero por qué le dijo que le faltaba hacer una? Y otra cosa que me gusta dice, entonces Jesús mirándole le amó. El otro relato no aparece esa palabra que dice que le amó, solamente dice, él lo miró y le dijo. Dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Punto y coma, ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús vio en él, no solamente, o sea, Jesús vio todo en él, pero él vio en él y detectó qué es lo que realmente él le faltaba hacer. Porque este hombre sentía, es como, imagínate, tú quieres hacer las cosas bien para Dios, pero sientes que algo te falta y quizás tú piensas, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Te has preguntado a veces esas cosas, no? Cuando dices, Señor, mira, quiero seguirte, quiero hacer las cosas bien, pero yo sé que algo que me falta y algo que necesito que tú me des o que me reveles para sentirme que yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Cuánto han pasado quizás en un proceso, le han preguntado a Dios esas cosas? Si estás bajo el favor de Dios o estás bajo tu propio favor. Entonces, este hombre, este joven, tenía esa inquietud en su corazón, había guardado los mandamientos.
quizás nosotros lo podemos llevar, diezmaba, quizás ofrendaba, hacía como la conducta correcta frente a la gente, ¿ya? Se podría decir que era respetado por la gente, ¿ya? Entonces, Jesús mirándole dice, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, yo me hago la pregunta y uno aquí se pueden hay que tener cuidado de predicar este tipo de cosas porque algunos se distorsionan porque dicen, ya entonces hay que vender todo para... No hay que... No es así el tema. Aquí estamos hablando de este caso puntual de este hombre, ¿ya? Jesús vio en él lo que él necesitaba hacer para sentirse íntegro, libre. Porque él nunca se sintió libre a pesar de haber guardado los mandamientos que según él guardaba, ¿ya? Él nunca todavía se sentía atado con algo. Y no lo sabía. Por algo fue donde Jesús le preguntó. Entonces Jesús le hace un interrogatorio, le hace la preparación, le dice primero, ningún hombre es justo, solo Dios. Segundo, le saca la ley, ¿cierto? Y él dice que la había guardado. Bien, entonces, lo que te falta para ser perfecto, el otro evangelio dice, lo que te falta para ser perfecto, le dice, anda y vende todo lo que tienes. Entonces, yo creo como que ese joven o esa persona va donde Jesús y que te diga, no, tienes que hacer, orar más o ayunar más. Tienes que hacer esto y lo otro. Y muchos de nosotros andamos buscando respuestas genuinas de Dios. Pero cuando llega esa respuesta genuina no nos gusta. Porque esa respuesta genuina de Dios o que viene a través de la palabra de Dios es la debilidad que tenemos. Entonces, como es nuestra debilidad, nos descubre y como que camina un poquito para atrás o si no hago, eso no, miro para atrás, para el otro lado. Y eso es lo que nosotros a veces en la palabra, cuando se nos predica la palabra o cuando Dios mismo nos habla, queremos respuesta de Dios, pero no nos gusta la respuesta de Dios. Y por eso muchas veces no hay respuesta. No hay respuesta de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si Dios te da la respuesta, tú te vas a alejar al final. En este caso puntual, este hombre dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y dice, y tendrás, dice, tesoros en el cielo. Y entonces yo me pregunto, entonces, ¿cuál era la respuesta que él buscaba? La respuesta se encuentra en ese punto y coma. Dice, la respuesta para heredar la vida eterna era desprenderse de esa riqueza y seguir a Jesucristo. ¿Pero por qué tenía que desprenderse de la riqueza? Entonces, cada uno de nosotros tendría que desprenderse de la riqueza para seguir a Jesús. ¿Pero por qué en este caso este hombre tenía que hacerlo? Porque dice el versículo 22, porque él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía mucha posición. ¿Cuál es la reacción correcta entonces? Si él andaba buscando la verdad y quería hacerla, tenía que obedecer lo que Jesús le dijo, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué es lo que le falló y qué es lo que salió a luz? El corazón. ¿Y qué tenía en su corazón? ¿Dónde estaba su seguridad? En las riquezas. Entonces, por eso es que Jesús a muchos de nosotros quizás no nos va a decir que dejemos nuestra riqueza de lado para seguir siguiéndolo. ¿Se acuerdan lo que el predicó el pastor Murdo en ese video? Dice que él en 3 ocasiones el Espíritu Santo le había dicho que dejara todo, ¿cierto? Pero ¿por cuándo fue la primera? Él dice algo bien claro. Cuando yo empecé a sentirme seguro de que me iba a llegar ese cheque de por vida, el Espíritu Santo me dijo que dejara todo. ¿Cuál va a ser el indicio, quizás, o cuál es la solución de esto? Porque hay que buscar una solución. Y Jesús da la solución. A la gente que tiene problemas, que todavía le cuesta soltar las cosas, algunas cosas. Vamos a hablar en el caso de las riquezas. Pero la solución es que lo tiene que entregar todo. No puedes entregarlo parcializado ni la mitad. Si tú en tu vida detectas que sientes que tienes una cierta seguridad en tus riquezas,
va a ser el momento cuando quizás esta palabra llegue a tu mente, el Espíritu Santo te la recuerda y, o sea, tienes que entregar todo ahora. Porque si no lo entregas todo, todavía seguirás dependiendo de tu propia riqueza. Entonces yo hablo de esta casa porque yo sé que esta casa van a haber gente con riqueza, obviamente. Quizá en este caso había otro hombre que tenía otra debilidad, ¿ya? No lo sabemos, pero en este caso, este hombre que quería hacer la voluntad de Dios, quizás de alguna manera quería hacer las cosas bien, Jesús le da la respuesta, ya entonces, una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y otra cosa que es importante, y tendrás, dice, tesoros en el cielo. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 16. Aquí quiero hacerme una pequeño detenerme aquí, en este. Lucas 16 dice, bueno, no, voy a leer del 9. Y yo os digo, dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, en lo más es injusto. El 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y el 12 dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, este joven rico que le estoy hablando, ¿a quién sirvió en ese momento? ¿Quién era su amo? La riqueza. Tuvo la oportunidad. ¿Era Jesús ser su amo o seguir la riqueza? Pero él, cuando Jesús le dice la palabra, eso que Jesús cuando habla, quizás no habla mucho, pero cuando habla, deja las cosas. Jesús le dijo, o sea, una cosa te falta, hijo mío. Y le dice que él la amó, o sea, yo creo que, no quiero que le haya dicho Jesús, ve y vende todo, sino que dice, él lo vio y dice, lo amó. Y le dijo quizás con un tono de amor, dijo, hijo, ve y vende todo. Y dáselo quizás con una sonrisa en la boca, Jesús le dijo, ve, tranquilamente, vende todo. Pero vendo todo, ¿qué? ¿Qué si tengo esto, tengo esto, y quizás en su mente empezó a sacar todo lo que tenía, un cálculo, mucha plata para dar, pues. No, así que, no. Si los pobres, tú dijiste que los pobres iban a seguir siendo pobres, íbamos a tener nada. Entonces, pero Jesús aquí no era el tema del cuánto, sino era soltar lo que le amarraba. Quizás en tu caso eso es la riqueza, en tu caso quizás es un hijo, una hija, en tu caso es un pecado que todavía estás ahí en tu corazón, no lo sé. Y Jesús dijo que teníamos que hacer un tesoro, dice, en el cielo. ¿Ya? Esta parábola, el 16, porque está de alguna manera relacionada, hablaba de una persona, de una gente que tiene un fondo, no sé, una persona adinerada y que tiene un mayordomo que le administraba la riqueza. Este mayordomo dice que lo pillaron más o menos infiel, o sea, estuvo derrochando los bienes. Quizás, ¿qué estuvo haciendo? Entonces le llegó al oído del jefe y dijo, oye, ¿sabes que esta persona está derrochando lo que tus bienes? Entonces lo mandó a llamar y le dijo, oye, he sabido que estás derrochando mis bienes, así que hace tu inventario lo que tienes porque te corto, te voy a despedir. Entonces, chuta, el mayordomo dice que sintió mal, dijo, chuta, ¿qué voy a hacer? Me van a despedir y voy a quedar sin ni uno. ¿Qué hago? Dice, limosna, no, o sea, acabar, dice, no tengo fuerza, pedir limosna me da vergüenza. Chuta, ¿y qué es lo que hago? Y se acordó de la gente que le debía a su amo también y empezó a juntarlo, eran dos. Le dijo, oye, ¿sabes qué? Pásame la factura. Dijo, oye, ¿sabes? Le debes $1.000. Como está de moda ahora el $1.000, vamos. Le debe, no sé, 100 yuntas de bueyes. Y yo cuando siempre leo este texto, a veces nunca por flojera, porque por flojera no investigaba un poco más, porque dice, ve, toma y escribe 20, o sea, 20 yuntas de bueyes. Y
ya uno queda. Yo siempre no entendía mucho a qué se refería. Ahora, estudiando un poquito más, era lo siguiente. Yo le debo, la Jimena tiene una factura mía, ¿ya? ¿Cierto? Y esa factura dice que o sea, ella me debe a mí, no sé, po, 100.000 pesos. Pero esa con el tiempo, esa factura fue generando intereses. O sea, la deuda se empezó a aumentar. Entonces, algunos dicen de esta historia que cuando el mayordomo infiel le dice, dime tú cuánto le debes, ya 1.000, anota 80. Ese 80 era la deuda original. O sea, le dijo, pásame esa factura, yo la voy a adulterar y en vez de que diga 1.000, voy a decir 80. O sea, tu deuda se redujo a 80. Ay, Lora, contento, o sea. ¿Y sabes por qué? Porque ese mayordomo es el que tenía que hacer esa pega. Por algo tenía acceso a esos datos, ¿no? Y podía falsificar ese dato. Aquí estamos hablando de una falsificación. Estáis falsificando porque si yo tengo una deuda de tanto y me están diciendo, oye, hace esto, falsifico esto y va a bajar tu deuda. Total, el dueño no va a saber. Ya. Viene otra persona, ¿cuál es tu deuda? Tanto también. Y ya, no, escribe tanto. Así que le cambió de nuevo la factura, no sé, pues, ¿cómo se dice? Cuando uno entrega un papel, un vale vista, no sé. Y cambia el vale vista en vez de 1.000, colocarle 100 nomás. Y así. Entonces dijo, oh, el alabó el mayordomo, dice, malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y aquí uno a veces no lo entiende, puede decir, oye, Jesús está diciendo que podamos hacer unos cheques medio raros y nos tiramos nomás. Total, él no va a decir, oh, que son sagaces ustedes. No, él no está hablando del fraude que él hizo. Lo que él está hablando de la sagacidad que él tuvo para planificar, como él sabía que le venía algo malo, él se antepuso a su futuro. ¿Qué es lo que hizo él? Ganó amistad con las personas. Por eso dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué es lo que es la riqueza injusta? El dinero, es la plata. Para que cuando éstas falten os reciban en la morada eterna. No, hay otra cosa. Dice, y el que es fiel en lo muy poco, también en lo fiel, en lo mucho también va a ser fiel, dice. Y dice, y esto es lo que me gusta, dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién confiará lo verdadero? Este hombre, Jesús este hombre había sido bendecido, el de la historia, ¿cierto? Tiene su riqueza, Jesús le pide que le dé la riqueza, ¿cierto? Y que haga tesoro en el cielo con esa. Y una de las formas de hacer tesoro en el cielo era, vamos a decir, regalándose plata a los pobres. Esa no es la única manera, pero una de las formas de hacer el concepto de tesoro en el cielo era eso. ¿Amén? Entonces, pero pues si en las riquezas injustas, o sea, en lo que Dios te ha dado como plata, no has sido fiel, ¿quién os confiará o cómo te dará lo que es verdadero? Cuando uno a veces entra al estudio de la Biblia con relación al dinero y la Biblia como la espiritualidad, te das cuenta que cómo tú manejas el dinero es un reflejo cómo tú manejas tu vida espiritual. Porque Jesús dice, si en las riquezas injustas, o sea, en el dinero, en la plata, no has sido fiel, ¿cómo podré confiarte lo verdadero? ¿Y qué es lo que es verdadero? Tus promesas. ¿Cómo se llama? Tu salvación, la vida eterna. Entonces, acá hay una relación muy grande entre lo que tú haces con tu dinero y con lo que Dios quizás te quiere entregar de la parte, voy a decirlo, espiritual, de las cosas que para Dios son verdaderas. Por eso es que Jesús le dijo a este hombre que hiciera tesoros, ¿dónde? En el cielo. Porque dice que ahí ni la polilla, ni el hollín lo corrompen, ni los ladrones hurtan. Entonces es hacer una inversión. Nosotros en la AFP tenemos ¿cuántos fondos? ¿Cuatro, no? ¿Cuatro, cinco? A, B, C, D, ¿o no? D y E. Y cada de esos fondos, ¿cierto?, tienen una rentabilidad. O sea, un porcentaje, ¿cierto?, de ganancia. Eso es a lo que se refiere, ¿cierto? Entonces ahí uno puede elegir dónde lo pone nuestro dinero, ¿cierto? Pero nosotros en la parte secular tenemos el riesgo de que según cómo anda el mercado a nivel, puede que no sé, en China, no sé, pasó un chanchullo con una empresa y se cayó la bolsa de China y eso afectó a todo el mundo. O no sé, Irán lanzó un cohete y eso afectó el precio del petróleo y eso
es tan volátil el mercado y nosotros ponemos la plata ahí, pero nosotros sabemos que si en el mundo pasa algo, nuestros recursos en la AFP pueden variar, ¿cierto? Cuando Jesús te habla, dice que no coloques esos tesoros aquí en la tierra, sino que colócalos arriba, que es el lugar más seguro. O sea, es una inversión lo que hablaba Mike Murdoch. Nosotros no entendemos a veces, nos falta una cultura de economía, quizás como país en general. En la escuela no nos enseñan esos conceptos. Y cuando uno entra en la Biblia, a veces pareciera que fuera casi una blasfemia hablar de esas cosas como de la Biblia. Pero Jesús, hay muchas parábolas que lo relacionan netamente con economía. El dracma, la mina, la perla, no sé, y todo le da un valor y eso todo lo asocia con la parte espiritual. Por eso, si nosotros, Jesús no haya infieles en lo que es el dinero, ¿cómo Él nos podrá dar también lo que nuestra vida eterna? O sea, acá hay una relación muy, muy, muy directa entre lo que es espiritual con el dinero. Hay un libro de un escritor que se llama ¿A quién le pertenece el dinero? Y ahí sé que hay uno, lo tienes por ahí. Y habla también de eso, acerca del dinero, del recurso. O sea, ¿a quién le pertenece? A Dios, digo a Dios, pero cuesta a veces entender eso. Y si dice, y cuando Dios habla, en ninguna otra parte habla de los servicios. Increíble cómo Dios se coloca a la par con el dinero en cuanto al servicio. O sea, es tan grande Dios y es a veces tan grande el dinero que esclaviza a la gente que no puede dejar que un hombre pueda servir a Dios porque está atado con el dinero. No hay ninguna otra parábola que Dios diga que no puede servir a otros dos señores. No sé, a alguna otra cosa puntual, Dios les coloca a Dios y las riquezas. O sea, lo vimos en el caso del joven. O sea, no pudo seguir a Jesús por su riqueza. Entonces Jesús dice, ningún rico, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, ¿cierto? Volvamos al texto. Marcos capítulo 10. Dice, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Si fuera por esto, hermano, ese texto así que si alguien lo predica así textual, así, y que dice que ningún rico va a entrar en el reino de los cielos, es una tontería, se lo digo en el nombre de Dios. No es porque cuando uno habla de personas, en muchas partes cuando habla de ricos, están hablando de aquellos hombres o mujeres que tienen riquezas y su confianza está en las riquezas. Si no, Abraham no podría haber sido llamado amigo de Dios, pues si él tenía mucha riqueza, ¿cierto? E Isaac, su hijo, sembró, dice que cosechó al 100 por 1. Jacob fue enriquecido con muchísimo ganado, con siervo y todo. Entonces, no podemos decir que la gente que no tiene riquezas son hijos de Dios y los que tienen riquezas no son hijos de Dios. O sea, no hay ni un parámetro que dice, aquí solamente está hablando cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Y saben por qué Jesús lo dijo? Porque el que tiene riquezas lamentablemente tiende a tener la seguridad en esas riquezas. Y para entrar en el reino de Dios no hay que tener seguridad en nada excepto en Jesús. Excepto en Jesús, no en las riquezas. Nosotros tenemos que tener riquezas, pero nuestra confianza no tiene que estar en la riqueza, sino en Dios. Entonces, ¿por qué lo insisto, hermano? Porque vas a tener riquezas, pero Dios igual te va a probar. Quizás vas a sentir, sí, yo sirvo a Dios, igual que este joven, pero hay una cosa que todavía te sientes como que te falta. Entonces, como lo hizo Mike Murdoch, quizá en ese momento, cuando sientas que tú estás teniendo una dependencia a tu riqueza, tienes que entregarla. Jesús le da la solución. ¿Por qué Jesús, antes de decirle, ven y sígueme, y después entrega los bienes a los pobres, por qué no le dijo eso primero? Porque él tenía que primero soltar lo que lo amarraba para poder seguir a Cristo. Si no, no lo iba a poder seguir. Y se reflejó, no lo pudo seguir. Por eso, o sea, vas a tener tanta riqueza, hermano, yo lo creo, o sea, se ha decretado, o sea, vas a tener mucha bendición. Amén, amén, me gusta. Que vas a transferir bendición a otro lado, si quieres, con tu palabra, ¿cierto? Ojo con las promesas, paréntesis, que están ahí en tu vida y las tienes ahí como, porque va a venir otro y las va a ver, y si tú no las estás activando con la pura palabra de decreto, te los puede quitar. Así es. Amén.
Dijo, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ese es el pero. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Quiero que vayamos a Lucas, Mateo 6. Mateo 6, capítulo 19. 19. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El corazón de este hombre, ¿dónde estaba? ¿En Jesús o en las riquezas? Las riquezas. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que evaluarnos siempre. Porque, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Dice que una cayó en cierta tierra, pero que no pudo producir porque el afán de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogaron y no produjo. Hay un engaño que te produce la riqueza. Igual ese engaño es que te sientas independiente de Dios, te sientas seguro en tu riqueza. Ese es un engaño, y los proverbios, en los Eclesiastés, a esas personas lo llaman gente insensata, imprudente. En otras palabras, estúpido, para que se más. Según de la perspectiva de Dios, aquel varón o hombre, mujer que depende de la riqueza es estúpido. Es falta de sabiduría. Lo que tenemos que aprender, como es del video de Mike, es la sabiduría. La diferencia, la sabiduría te va a llevar a ver algo y diferenciar si esto es correcto o es incorrecto. La sabiduría te va a hacer llevar a que decisión que tú hagas en tu vida, el negocio que tú tomes o la decisión que tú tomes en tu vida personal, en tu matrimonio, en lo que sea, en tu estudio, sea la correcta. Esa sabiduría es la que Dios tiene que dar para ir viendo qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. A este hombre le faltó sabiduría porque estaba enceguecido por su riqueza. Amén. Porque su corazón, el corazón aquí era el... ¿Se acuerdan por qué David ofrendó tanta plata? ¿Se acuerdan cuánto eran? 4.000 billones de dólares. ¿No? ¿Se acuerdan más o menos? Esa era una cantidad. Y se podían hacer como 35 palacios de esos, los más grandes. Y yo, desde ese video, lo que más me dio risa, ¿por qué lo comparaban con un refrigerador? Como, ¿quién se va a comprar tantos refrigeradores? Los autos sí le creían las mansiones, pero el refrigerador ya. Son paréntesis. ¿Por qué David pudo entregar todo ese recurso y sin ni siquiera molestarse? Dijo, no, yo entrego para la casa de mi Dios esto, y piedras preciosas y todo lo que falte de mi tesoro particular lo saco porque yo quiero que la casa de Dios sea lo mejor. Pero vemos esta actitud del joven rico, que sí, y quizás yo creo que no era ni el 1% de lo que tenía David. O sea, acuérdense que aquí los judíos estaban bajo el imperio romano, entonces no creo que hayan tenido tanta riqueza. Claro, quizás tenían parte de terreno ahí, en Quillón, ahí. Tenían un autito 4x4, y eso era su riqueza. Y así, esa riqueza ya le costaba dar. En cambio, en David, o sea, yo a veces yo quería ya la calculadora humana. Entonces, si él sacó de su tesoro particular, quizás cuánto más tenía para atrás, mejor ni saquemos cuenta, no da represión. Pero este hombre David, ¿cuál era la ventaja que él tenía? Que decía la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. El joven rico tenía el corazón conforme a la riqueza. Y la riqueza lo dominaba. Amén. Volvamos a... Sigamos. Marcos 3. Entonces ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Si no pueden entre los ricos, que los ricos según en la tradición judía, el rico, el que Dios estaba al favor de él porque prosperaba.
Si el rico no puede entrar, que tiene riqueza y se ve como que Dios está con él, ¿quién puede entonces? Pues, si no puede este hombre, los discípulos dijeron, chuta, entonces, ¿quién puede? Pues? Entonces Jesús mirándolo le dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea, para un rico, para un pobre, Dios lo puede hacer igual entrar en el reino de Dios. Para Él no es imposible. Por eso estamos salvados, por eso que los ricos vamos a entrar al reino de los cielos. A ver, ¿cuántos se creen ricos aquí? Con riquezas, amén. Nosotros tenemos la entrada al reino de Dios si tenemos un corazón conforme al reino de Dios. Amén. Entonces Pedro, aquí sale Pedro, como siempre, y esto lo hemos escuchado, dice, comenzó a decirle, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y cuál es entonces mi parte aquí en este asunto? Le dijo Pedro, y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, pero ¿qué dice? Por causa de mí y de mi evangelio. Tú puedes dejar casa, familiares, con la excusa que es para la iglesia y de esa plata nunca llegó a la iglesia. ¿Cómo Dios te va a prosperar con eso? No puede ser, tiene que ser, dice, por causa de mí y de mi evangelio, que tú quizás tú has perdido o has dejado. Cuando tú dejas cosas, ¿lo haces voluntaria o involuntariamente? Porque una cosa es que te roben y otra cosa es que tú lo dejes. Voluntariamente, tú dejaste algo. Sacrificaste, en otras palabras, algo por seguir a Cristo. Quizás eso fue una relación con tu padre, quizás dejaste muchos recursos, no sé, pero dice, por causa de mí el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero dice, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo y ha sido un costo, hemos tenido que pagar algo, Dios nos promete que Él no nos va a dejar solos. Que hay, a ver, ¿cómo es? Leí una palabra que se usa en el término como, no a veces mundano, sino que en el comercial, no es un reembolso, ¿no? Es cuando tú dejas algo y viene una retribución, un reembolso. ¿Reembolso? ¿Está bien? No, se pasa que era otra palabra. Si tú dejaste todo, dejaste algo para Dios, Dios te va a reembolsar. O reintegrar, o restituir, no sé, te va a reembolsar. Yo lo uso harto en mi trabajo porque la gente que se atiende en la Araucana, si es afiliado o no, compra un bono y le reembolsan parte de ese bono. Pero aquí le reembolsan la mitad en la Araucana, pero aquí Jesús te dice que te va a reembolsar 100 veces más. No hay por dónde perderse. Pero ojo, una cosa es que Dios te va a reembolsar 100 veces más, pero a veces no es necesariamente ser directo de que si tú siembras o das dinero, tiene que ser dinero. Porque la bendición no solamente es del dinero, la bendición de Dios dice que es total. Es total. O sea, tú sembrando algo, Dios te cubre todo. Quizás ese mes recibiste la misma plata, pero quizás ese mes no te enfermaron tus hijos, no tuviste un accidente. O sea, la bendición no solamente porque nosotros podemos prosperar y ser millonarios, pero enfermos de cáncer. Podemos, no sé, imagínense, más edad, ya personas de ancianos, que venga el Alzheimer. Yo he visto gente, o sea, cómo son tan en su vejez demacradas, o sea, por el Alzheimer. Que no saben nada, que pierden toda noción de la vida y todo. Pero son ricos. Dice la bendición de Dios, dice, no añada tristeza con ella. Amén. Pero ¿qué pasa aquí a veces? Muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Quizás algunos de nosotros estamos primero aquí en la iglesia, pero a veces eso no es garantía de que Dios nos tenga que bendecir. Aquí puede llegar una persona de día misma y se convierte de día misma y si entiende el mensaje de Cristo y su corazón es bueno y es generoso, dadivoso, o sea, es desprendido, o sea, no hay nada que lo ate, o sea, Dios lo puede usar así al tiro, así. Pero necesitamos esa pureza de corazón como la de un niño, como dice Jesús. Por eso que a los niños hay que enseñarles a dar, a bendecir a la gente, a preocuparse, a tener esa visión, porque si no va a criar hijos malcriados.
Que lo único que van a pensar, que total, yo sé que mis papás me dan para mí, no me interesa lo demás. Entonces, el tema, ¿dónde está nuestro corazón hoy día? Nuevamente, porque tienes que, insisto, el corazón aquí es importante. Si tu corazón no es bueno, aunque llegue la riqueza, Dios te va a condorear con la riqueza. Voy a usar ese término. Porque tu corazón no está saneado y vas a usar esas riquezas para tus propios deleites. Hay un texto que se me viene a la mente, no lo voy a decir, pero... Proverbios 11:24. Proverbios 11:24. Y con esto termino. Dice, hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. El que acapara, el 26, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo regala. Mejor todavía, pues. Lo vendo, gano y más Dios me bendice. Esa es para otra predicación. Nosotros, hermanos, tenemos que tener claro para dónde está inclinado nuestro corazón. Si sientes todavía que hay una sensación de atesorar riquezas todavía, ora a Dios y empieza, y el remedio para eso no es solamente orar más ni ayunar, es dando, soltando, soltando. Porque así te vas a acostumbrar que no te sientas a dar. El dar es un acto de fe. Y es un acto de fe en Dios porque reconoce que tú no dependes de lo que tú ganas mensualmente, sino que tú dependes de Dios. Que Él coloca quizás ese medio, que es tu trabajo, es tu sueldo, es tu negocio, para sustentarte. Y si ahora has sido fiel en lo poco, dice la palabra que estás preparado para ser promovido a lo mucho. Entonces, lo más importante es el ahora, no cuando tengas la riqueza. Porque cuando tengas la riqueza, ahí ya puede salir todo lo malo de ahí brota el corazón, la soberbia, el orgullo, la tacañería, el acaparar la riqueza. No quiero dar, no quiero que el pastor reciba mi diezmo de 10 millones. No, es mucho para la iglesia. Como Ebenezer Scrooge, así una persona. Maldigo a esa gente en el nombre de Jesús. ¿Por qué creen que la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando vino el avivamiento del Pentecostés, fue tan bendecida? Una, porque cambiaron completamente, no había engaño, y dice que toda la gente suplía la necesidad de unos con otros. Unos con otros. La gente, Dios usaba a aquellos que tenían recursos para suplir aquello. A veces se predica poco del apóstol Pablo porque el apóstol Pablo, él fue el encargado de hacer una colecta económica para los judíos de Jerusalén. Entonces, ¿cuál era el beneficio? Que Pablo lo explicaba. Si las iglesias que no eran judías prepararon una ofrenda, entonces ustedes, de su riqueza, de su generosidad, van a suplir la necesidad de ellos. Y ellos van a orar por ustedes para que ustedes sean más sobreabundantemente bendecidos. Por eso que no es mayor el que da, o sea, dice, el Nuevo Testamento habla de el mayor bendice al menor, ¿ya? Pero en el Nuevo Testamento, en este gesto, cuando Pablo hace ver a la gente de Corintio, a la gente que dice que la iglesia de Macedonia, ellos dieron aún más de lo que quizás podían para Pablo, y Pablo agradeció ese gesto de generosidad, porque venía de un corazón puro, porque un corazón malo no va a dar, es tan simple como eso. Entonces, esos recursos llegaron a Jerusalén, y imagínense, la gente que no era judía, piensa en la mentalidad de un judío, que ellos se creían la exclusividad de Dios, el pueblo de Dios, y viene Pablo con, no sé si ahora sí con qué colaborador andaba, y llegan y dicen, nosotros traemos esta ofrenda de las iglesias de Galicia, de Macedonia, y para los que están padeciendo necesidad de los cristianos de Jerusalén. Y quizás los líderes de ahí de la iglesia quedaron sorprendidos, y lo único que hicieron, glorificaron a Dios
y bendijeron a los que habían dado. Entonces se provocó una alianza, se provocó algo espiritual muy fuerte. Entonces es importante dar y también es importante suplir la necesidad entre nosotros. Porque dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo porque ha negado la fe. Entonces nosotros, hermanos míos, tenemos que buscar la sabiduría en ese sentido. Estudiemos la Biblia, veamos, no tengamos miedo de explorarla, de ver el tema cómo Dios usó las riquezas para mover muchas cosas. Las riquezas van a crear plataformas diferentes que nosotros no podemos tener. La riqueza nos va a llevar a un local más grande, pero es solo el medio. Es un instrumento, es eso nomás. El dinero es un papel. Si nosotros vemos el dinero es un papel, si nosotros el que le damos valor, te creo que fuera oro, ya, eso ya. Y aún así es un mineral, pero el hombre le colocó valor. Primero guarda tu corazón y empieza a hacer tesoro eso. Obedece la voz de Dios. Son tesoros del cielo. Obedece la voz de Dios. Preocúpate de los pobres. Preocúpate de tu iglesia, de la gente que está a tu lado, quizá incluso no cristiana. Quizá hay gente que quizá está pasando necesidad que ni siquiera viene a la iglesia, pero tú lo estás viendo. ¿Y cómo dices tener el amor de Dios en tu corazón? Dice la palabra de Dios, si viendo la necesidad y tú teniendo para suplirla, no lo haces. Entonces nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Así que en este día nadie, hermano, pueda decir como el joven rico que se apartó de Jesús. Y si Dios te dice que tendrás que darlo todo, no importa, es una siembra. Y la siembra tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, en esta hora, bendecimos esta casa. Bendecimos a estos hombres que son ricos, no solamente en la parte material, Dios, sino también en buenas obras, como dice tu palabra. Bendice, Señor, que haya un derramamiento de generosidad en nuestros corazones y que nunca, Señor, retengamos, como dice el proverbio, más de lo que es justo, sino que siempre estemos prestos a dar, Dios, a suplir la necesidad. Bendigo esta casa, Padre Celestial, bendigo a cada uno de los que han llegado en este día, porque hoy, Señor, decimos, Señor, y decretamos que nuestro corazón no está en la riqueza y no somos servidores de la riqueza, somos servidores de Dios. Bendito Dios, glorifícate en este fin de semana, glorifícate en estos días que vienen. Se ha soltado palabra, Dios, se ha decretado, Señor, se han confirmado muchas palabras, Dios, y es el tiempo que se manifiesten, oh Dios. Manifiesta, Señor. Pero si hay algo todavía en nuestro corazón que nos sintamos como que no hemos entregado todo, o que hay algo, Señor, en nuestro corazón que no nos deja o nos cuestionamos si realmente tenemos un favor de Dios, revélanos, Dios. Así como se lo revelaste a este joven. Y que esa palabra, Señor, que nos confronta y que nos revela nuestra condición del corazón, de ahí, Señor, nos podamos levantar y ser obedientes a esa palabra. Si hay que dar, lo damos. Si hay que quizás ir a un lugar, vamos, Padre Celestial. Si hay que quizás pedir perdón, se pedirá perdón. Si hay que quizás aceptar perdón, se aceptará el perdón. Si hay que perdonar deudas, Señor, se perdonarán deudas, Padre Celestial. Porque así como nosotros queremos que nos hagan a nosotros mismos, tú mismo dijiste, tenemos que hacerlo. Así como nosotros pedimos que se nos paguen nuestras deudas y que tú nos perdones nuestras deudas, así, Señor, también nosotros hoy soltamos, perdonamos a nuestros deudores. Guárdanos del mal, Padre Celestial, y no nos dejes caer en la tentación. Bendice nuestra vida, que hoy día, Señor, nuevamente podamos meditar y con sabiduría pedirle a Dios que nos encamine en caminos de rectitud y de verdad, Padre Celestial. Que no haya engaño en nuestro corazón. Y confiar, Señor, de que tú abrirás las ventanas de los cielos y enviarás bendición hasta que sobreabunde. ¿No dice eso tu palabra, Señor, en Malaquías? ¿No dice eso, Señor? ¿No dice eso que dependamos solamente de ti, seamos obedientes, Señor, seamos correctos y tú suplirás todo lo que nos falta?
Creemos en esa palabra, Dios. No tenemos que quizás ver ángeles para creer esa palabra, Señor, y para atesorarla en nuestro corazón. Hoy día, Señor, nos alistamos, Señor, y nos preparamos para un tiempo de gran cosecha, amado Dios. Nos preparamos para conquistar lo que quizás humanamente era inconquistable, Señor, para tomar lo que humanamente, Padre, era imposible tomar. Pero hoy día, Señor, nuevamente, Señor, tú nos vienes a refrescar la memoria de que tú soltaste una palabra y esa palabra va a producir fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, una vez más, Espíritu Santo, yo bendigo el espíritu de mis hermanos, que así como Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, Señor, hoy día yo decreto ese mismo espíritu, que hay un espíritu diferente en cada hombre y mujer que esté en esta casa, cada joven, cada señorita que esté en esta casa. Que quizá aunque no lo sientan, pero le hablo a su espíritu, Padre Celestial. Hablo a su espíritu para que ese espíritu sea diferente en el nombre de Jesús. Y para que ese espíritu toque el corazón de esas personas, Dios, que todavía se sienten atadas con algo. Quizás son las riquezas, quizás el perdón, como decía. Pero hoy día, Señor, que tu palabra haya sido clara y específica, Señor, en la vida de mis hermanos. Y que no sean, Señor, tan ciegos para no poder ver dónde está, Señor, su condición. En esta hora, Padre Celestial, bendecimos la distancia a nuestro pastor que viene viajando. Bendecimos, cubre el viaje, bendecimos al chofer de quizás de ese bus, no sé si viene en bus o en avión, da lo mismo, al conductor de avión o de bus, que tú lo bendigas, Señor. Cubra, Señor, la carretera, cubras, Padre Celestial, las condiciones climáticas, amado Dios. Oramos también por aquellos que pasaron una mala noche, un mal día ayer, Señor, por el temporal. Los bendecimos a la distancia. Provee que se agilicen los procesos quizás en los municipios, en el gobierno, para que llegue ayuda tan pronto como sea necesaria a esas casas, amado Dios. Y bendice a aquellos, Padre Celestial. Los bendecimos a la distancia, que haya bonanza en el tiempo para que ellos puedan secar quizás sus hogares, reponer ciertas cosas, amado Dios. Y prepáranos, Señor, para ir pensando en aquellos, Señor, que no solamente ellos esperen ayuda de los municipios, sino que llegue el tiempo que también de esta casa salga ayuda directa a esa gente en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, gracias por todo. Y te pedimos que te quedes con nosotros en nuestros hogares, en todo lo que vamos a hacer en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero que le den un fuerte aplauso a Dios. Todos sus asientos. Tengo que dar una noticia. Que tiene que sentarse. No, lo que pasa es que hoy día, fue en la mañana temprano, ¿no? Todavía. La Angelita ya está en trabajo de parto, se llama eso ya. ¿No? Se adelantó. Así, el pastor lo profetizó, ¿cierto? El viernes, así que estaba apurado. Así que en este momento la Ángela está en la clínica. No sé, ¿la vio de esta? Ya. Así que para que estemos orando en este día, para que todo el trayecto, el pastor se apure y que pueda estar ese día ahí. Que esté tranquila, que esté con, no sé si